Muchas veces llegaban a golpearse. Mi mamá no podía quedar embarazada. Los médicos ya 4 médicos le habían dicho que ella no podía ser mamá, tenía obstruidos sus órganos reproductores. Cuando se casó con mi papá, fueron a última consulta y me acuerdo que papá salió enojado, bueno, los dos salieron enojados con la respuesta de los médicos y dijo: Nora, le dijo: basta, Nora, no vamos a ir a ninguna consulta más de ningún médico porque vamos a tener 3 mujeres. Y dicho y hecho, mi mamá tuvo 3 mujeres. Yo soy la más chica de 3. Tuve una infancia súper linda, me encantó. Muchos amigos, así que en ese sentido para mí fue re lindo. A los 12 creo que empecé a darme cuenta de lo que estaba pasando en casa. Que hasta los 12 era otra realidad, era todo colores de rosas. Y más que yo estaba repegada a mi papá, era como la niña de papá. La última, no sé, terminó siendo la pegota de papá. Y me acuerdo que a esa edad es como que empecé a darme cuenta que en casa había gritos, peleas. No sé, yo antes no me daba cuenta. Y bueno, y a esa edad, y me acuerdo, ya tengo imagen de ya peleándose papá y mamá y tener que ponernos en el medio y como yo siempre fui grandota o de espalda grande, siempre sentí que yo tenía que ser la que tenía fuerza o yo me puse ese atributo, ¿no? Como que bueno, yo soy alta, soy grandota, bueno, sostengo más a papá. Y mi hermana del medio es la que estiraba los brazos y quizás mi hermana la mayor sostenía o se ponía del lado de mi mamá para que no se peleen, para que no lleguen a golpes. Pero bueno, muchas veces llegaban a golpearse. Y la última vez estábamos solos en Martínez, en un nuevo emprendimiento que habían encarado mi papá y mi mamá. Y me acuerdo que estábamos en el local de Martínez y por una tontería que le habían dado un billete falso a mi papá en la caja, empezó una pelea tonta. Y bueno, se pelearon y ese día mi mamá se hartó. Dijo: nunca más, no quiero más esto para mi vida. Yo ya tenía 16, mi otra hermana tenía 18 y mi otra hermana ya tenía 22. Entonces decidió irse de Martínez, como separar las cosas. Bueno, vos te quedás con el negocio, yo me quedo con la casa de Moreno. Yo con 16 años no quería que volviera con papá. Tampoco sabía. Para mí era la mejor decisión y ella la había tomado y yo la estaba apoyando. Entonces le dije: mira, vamos a Mar del Plata y yo te acompaño. Unos días. Y bueno, ahí mamá la vi que estaba mal, que estaba contenida. Y yo dije: bueno, le propongo que si nos venimos a vivir acá. Le digo: nos venimos a vivir acá. Yo me sentía que era la única que podía acompañarla, porque mis otras 2 hermanas ya habían encarado una vida. Una estaba de novia hace muchos años, la otra estaba en pareja. Yo digo: bueno, y yo tengo 16 años, puedo acompañar a mi mamá. Y se lo propuse y ella lo pensó y al final dijo que sí. Y bueno, nos mudamos a Mar del Plata y empecé un nuevo capítulo de mi vida. Digamos que yo me distancié de mi papá. Lo llamaba por teléfono y casi que no lo llamaba por teléfono, porque es como que le echaba la culpa a todo lo que ellos vivían, a lo que ellos vivieron.
Igualmente el primer año viajé 5 veces a Buenos Aires, pero estaba con mis amigas. Lo veía a papá por protocolo de visita, pero no charlaba mucho con él. Empecé a tener como un distanciamiento con él. A los 16 empecé a trabajar como para tener yo mi propio dinero, digamos. Y a los 18 dije, bueno, me voy a vivir sola. Ya como me mantengo, ya no quiero vivir bajo las reglas de mi mamá. Peleaba un montón con mi mamá. No me gustaban sus reglas. A ella no le gustaban mis amigos. Yo ya me había hecho amigos en el trabajo. Bueno, cosas de todo joven. Y conseguí una pensión a 4 cuadras del departamento, donde tenía una habitación y una habitación con baño privado. Compartía la cocina. Entonces me fui a vivir ahí. Y en un momento siempre soñé, amo viajar. Y se dio la oportunidad o esas personas que te aparecen en la vida, que nos dijeron ustedes, son muy lindas. Ellos en la pensión había unos chilenos, ¿no? Y me decían, ustedes son muy lindas, porque siempre estaba todo el tiempo con una amiga de mi trabajo. Y me dice, ¿por qué no se van a trabajar a Chile? Y a mí me decís viajar y yo levanto la mano, vamos, ¿no? Entonces le dije, bueno, sí, renunciemos y vamos. Yo ya estaba trabajando en CTI, porque fue como varias escalas. Y entonces decidimos viajar y dijimos, ¿por qué no paramos por Bariloche? Yo viajé con una amiga. Y me dice mi amiga, paremos en Bariloche, así visito a mi hermano, que hace 2 años que no los veo, y después de ahí nos vamos a Chile. Yo tenía 18, tenía que pedirle a mi papá que me firmara una autorización para salir del país. ¿Viste? Mi mamá me hizo firmar la emancipación, pero mi papá me dijo, no, 6 meses y volvés a Argentina, ¿viste? Entonces, bueno, vinimos a Bariloche y empecé a buscar trabajo, porque yo había terminado uno, pagué algunos gastos, me quedaba un poquito de plata, pero después tenía que seguir buscando trabajo. Así que me vine en el 2005 a Bariloche a estar unos días, después irme a Chile, y nunca me ocurrió eso. Nunca ocurrió conseguir trabajo, y ya son, ¿cuánto? No sé, 15 años que estoy viviendo acá. Nunca me fui. Bueno, entro a trabajar en un banco y estaba viviendo sola. Estaba haciendo teatro, que era algo que me encantaba y que nunca había podido hacer en mi infancia. Estaba haciendo un montón de cosas, para mí, logros muy importantes, pero igual estaba re triste. Me sentía vacía. La palabra era, estaba vacía. Tenía amigos, tenía trabajo, tenía un novio, ponele, ¿no? Pero me sentía mal, y me acuerdo una vez, ya 6 meses trabajando en el banco, a una compañera de trabajo le había pasado algo muy feo en su vida personal, y lloraba. Y después de un tiempo la veía cantando por las escaleras, cantando por los pasillos del banco, cantando en la cocina, cantando, era una luz que estaba por todos lados. Ella resplandecía una luz. Y me trajo un día acá a la iglesia. Ya mi hermana, la mayor, me hablaba. Y bueno, y vine la primera reunión y me encantó la música. La música me atrajo un montón. Y me acuerdo que el que predicaba en ese entonces, no solamente hablaba por mí, sino que me daba la solución. Entonces yo me iba a mi casa, primero que lloraba todo. Cada vez que venía a la iglesia lloraba, pero me iba feliz. Obviamente tuve mucha ayuda, y por un año me buscaba y me traía.
y tuvo una perseverancia conmigo que lo agradezco un montón. Y bueno, y empecé a venir y me quedé, ya hace 12 años que me quedé. Al principio no sabía por qué me quedaba, pero a veces mis amigos me decían, che, ¿no puedes faltar a la iglesia? Le digo, no quiero faltar, porque me hace bien. No sé por qué, pero me hace bien. No quiero dejar de ir. Es como ir al gimnasio. Vos vas al gimnasio, yo voy a la iglesia. ¿Entendés? Porque me hace bien, no quiero faltar. Y empecé a venir. Yo venía todos los domingos y después empecé a venir un miércoles a lo que se llama estudio bíblico. Y yo no entendía nada, pero nada. Y me acuerdo que mi líder era nueva. Yo le hacía también nueva dentro del estudio, era la primera vez que lideraba un grupo. Yo le hacía preguntas que ella me decía, yo salía con cada pregunta, pero me las sabía responder con la altura. Y aprendí un montón en el discipulado. Y empecé a tener amigos también de la fe, eso me ayudó un montón. Pero después empecé yo a tener una relación con Dios. Antes Dios me hablaba a través del pastor. Y gracias al estudio bíblico me ayudó a orar, porque vos no sabés orar. En el catolicismo te enseñan a hacer el Padre Nuestro, la Ave María. Pero hablar con Dios, orar con Dios, no lo sabía hacer. No sabía que podía hablar como una persona. Entonces me la pasaba orando en meditación o hablando y llorando y así empezó a cenar una parte re importante que era con mi papá. Empecé a perdonar. Creo que lo primero que hizo Dios conmigo fue empezar a ayudarme a perdonar. Empecé primero a perdonar a mi papá, a pasar tiempo con él cada vez que iba a Buenos Aires. Ahora, cada vez que iba a Buenos Aires, mis amigas me querían ver y yo pasaba más tiempo con mi papá. Pasaba más tiempo quizás con mis hermanas. Tenía un sobrino, entonces jugaba más con mi sobrino. Bueno, mi mamá, cuando iba a Mar del Plata pasaba con mi mamá, es como que empecé a pelear menos con ella, porque cuando vivía con ella le iba en contra de todo lo que me decía. En cambio ahora era como que pasaba tiempo de calidad. Entonces empecé a perdonar y empecé a disfrutar lo que tenía, que era una familia. Que quizás por un par de años eso no lo había podido disfrutar. Y bueno, mi papá tuvo una ACV, así que mis hermanas me piden que viaje a Buenos Aires. Me tomé un avión y bueno, era el tercer ACV que había tenido. Yo pensé que salía otra vez, que se iba a recuperar. Ya había tenido 2. Pero bueno, esta vez se había recuperado el ACV, pero tuvo una neumonía, una neumonía hospitalaria. Y venía bien, se estaba recuperando. Habíamos podido hablar, Dije, bueno, papá se recupera y no, se complicó algo en la noche. Si yo no lo hubiese tenido a Dios, ese duelo no lo hubiese podido pasar. Porque yo se lo entregué, me acuerdo que le dije, bueno Dios, vos nunca estás preparado para entregar a un papá. Y yo siendo tan joven, yo tenía, no sé, 24 años. Y todavía quería que me lleve al altar, quería que vea a mis hijos, quería que me vea convertida en una mujer. Y bueno, y ahí empezó una etapa de pasar mucho tiempo con Dios en mi habitación, y empecé a perdonar a toda la familia, a acercar a la familia, a dejar que la familia entrara a mi vida, porque yo las había alejado todos. Y empecé a venir más a las reuniones, a leer más la Biblia, a orar.
Y ahí empecé a estar más cerca de él y él empezó a llenarme de amor, empezó a llenarme de la familia y sobre todo empezó a traer autoestima en mí, que estaba muy tirada abajo. Entonces yo, nada, empecé a cuidarme, empecé a quererme, empecé a perdonarme de cosas que había hecho. Yo en este tiempo de soledad había fumado cigarrillo, había empezado a fumar cigarrillo, había empezado a fumar marihuana, había empezado a tomar alcohol un montón, porque ese vacío que yo tenía adentro lo tenía que llenar con algo. Y lo tenía que llenar con risas, con amigos, tenía que tapar un vacío que estaba dentro mío. Y para mí lo mejor era distraerme con salida, distraerme. Yo salía a bailar y yo decía, sí o sí necesito, no puedo ser feliz por ser feliz, necesito algo que me ayude a ser feliz. Y con Dios, Él empezó a hacer eso que yo necesitaba. Ya no necesitaba de tomar alcohol o ya no necesitaba fumarme un porro para ser feliz. Empecé a hacer lo que siempre fui, una chica alegre, traviesa, pero buena. Y empezó a llenar ese vacío que no sabía que lo tenía. Yo no sabía que estaba mal o que estaba tan vacía, digamos. Y me acuerdo que estábamos en el grupo de los jóvenes acá, yendo para un lado, yendo para el otro, haciendo una actividad, haciendo otra, sirviendo a la gente que la estaba pasando mal y como todo joven y con fuerza, íbamos y ayudábamos. Y uno de esos jóvenes pasó a ser el que hoy es mi esposo, Orlando. A los 22 años a mí me operaron de los ovarios, me sacaron un ovario y una trompa a los 22 años y se supone que me iban a sacar el quiste que tenía y cuando aparezco despierto de la operación, la ginecóloga me dice que tuvieron que sacar el ovario derecho y la trompa derecha porque no se sabía qué era qué. Entonces yo dije, bueno, soy estéril. Mi mamá tuvo tantos problemas de tener un embarazo y le digo, bueno, yo también. Que una vez en una reunión de matrimonios nos habían dicho que les entreguemos nuestros miedos a Dios y que lo hablemos con nuestras parejas. Nosotros ya estábamos con Orlan casados, teníamos 2 años de casados, nos daba miedo ser papás. Y dije, bueno, está bien, vamos a buscar a un hijo. Yo digo, bueno, yo le entregué este miedo que tenía a Dios de no poder ser mamá. Y Él me prometió que lo iba a hacer. Él me dijo que yo iba a ser mamá. Y nada, y 4 meses después quedamos embarazados. Así que, y tuvimos a Justino, que hoy tiene 5 años, que es un salvaje, que salta por todos lados, a las 10 de la noche sigue saltando, a las 7 de la mañana sigue saltando, pero es la alegría de mi corazón, la alegría del corazón de los dos. Y así, creo que lo que más hizo Dios en mi vida fue, primero, perdón hacia los demás, perdón hacia mí, perdón en todo el tiempo, me enseña todo el tiempo a no repetir errores, a cuidar lo que es importante, y sobre todas las cosas, Él es lo mejor que me pudo haber pasado. Dios significa un papá presente, un papá que me ama, un papá que dio todo por mí, el mejor amigo, el que le puedo preguntar y él me va a contestar no siendo egoísta, me va a contestar dándome un consejo que va a ser para mi bien, a veces aunque no me guste.
aunque a veces rezongo, sé que todo lo que Él me dice es para mi bien. Así que por eso a veces agacho la cabeza y sigo. Con Dios todo es posible.